Buenos días a todos y a todas y muchas felicidades porque estamos en nuestro tercer cumpleaños. Yo, como sabéis, soy un abuelo del 15M. Somos los mayores del 15M, somos los yayoflautas. Ya nos conocéis. Yo quiero deciros que aunque han transcurrido 3 años y que deberíamos de ser 3 años más viejos, estamos en mejor forma que la que teníamos en 2011, porque el trabajo y el movimiento nos hace ser más jóvenes. Soy un superabuelo, sí, tengo 5 nietos. Bueno, yo os quiero decir una cosa. Vosotros sabéis que nosotros los mayores somos el segmento de la población posiblemente más castigado junto con los jóvenes. No hay derecho a que en este país haya un 60% de paro juvenil. Yo pienso en mis nietos y digo, ¿dónde coño van a trabajar? ¿Qué coño va a ser de ellos? Y luego pienso en el colectivo mío de mayores, que nos están recortando la pensión un día tras otro, una vez tras otra, y aún así somos los que estamos manteniendo en buena parte lo que es esto, el Estado, lo que es cómo viven las familias, cómo viven las personas. Somos los mayores los que estamos haciendo una aportación muy importante. ¿Qué ocurre con esto? A esta canalla que nos está dirigiendo, digo bien dirigiendo, lo que no les interesa es que personas como somos nuestro colectivo, que no le damos ningún beneficio, nosotros somos gravámenes para ellos, porque no producimos y cobramos. Entonces, cuanto antes nos quiten de en medio, mejor. Están haciendo con nosotros una masacre, y ahí tenemos lo que están haciendo en sanidad, ahí tenemos lo que están haciendo con la ley de la dependencia. Están muriendo como chinches, y eso no sale en la prensa, eso no se conoce, pero hay muchas personas que están muriendo por hambre y por desesperación. Los han echado de casa, no encuentran trabajo, los niños les piden para comer y no tienen que darle. Todo eso está llevando a la desesperación a este pueblo. Y yo os digo la verdad, yo estoy acojonado, pero yo no estoy acojonado con la policía, ni estoy acojonado con el sistema. A mí me la soplan, los años que tengo ya me la soplan. A mí, quien me da verdaderamente pánico y con quien estoy acojonado es con el pueblo español, es con la clase obrera que no se moviliza. Porque yo os digo una cosa, cuando nosotros que ahora estamos cobrando unas pensiones y que invertimos en el consumo y en sacar adelante a nuestras familias, ya no estemos, nuestros nietos que vienen por detrás y que no tienen trabajo, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a ser de este país? Pero es que no somos lo suficientemente inteligentes para enterarnos de que este país lo está manteniendo desde el año 1936 la misma casta. Nos están llevando a la ruina los mismos, y cuando parecía que estábamos saliendo un poquito del cascarón con el régimen del 78, pues ahora han dicho que debemos de ser un poco peligrosos y lo que tratan es de volvernos a llevar a las catacumbas. Compañeros, vamos a tomarnos esto en serio. Es el tercer aniversario, es un día de alegría, pero es un día de debate y es un día en que todos tenemos que pensar que tenemos que unirnos, que tenemos que salir a la calle, porque el 15M, meterlo en la cabeza, 15M somos todos, y el 15, y todas, perdonas, todos y todas, por supuesto, todas, sí, pues todas son personas. ¿Ya me ha cortado? Ya me ha cortado. Bueno, en pocas palabras ya sabían lo que quería decir. Salud a todos y felicidades. Muchas gracias. Ahora va a hablar Jorge. Por favor, los turnos de palabra son para hablar de este tema que los compañeros nos han estado comentando. Entonces, por favor, vamos a intentar centrarnos en ellos. Hola. Bueno. ¿Sí? Bien. Sí, en primer lugar, quería retomar las cuestiones que han estado comentando las compañeras y compañeros
En particular, la referencia a dos cuestiones. La primera, la que acaba de hacer referencia a Lázaro, y la otra que también hizo antes referencia a la compañera Liliana. La de Lázaro referida a que hay que festejar. Y yo creo que sí, porque cuando hacemos el balance de lo que ha ocurrido en estos 3 meses, aparentemente podemos tener la sensación... 3 años, perdón. 3 años, un lapsus. Es que ha pasado muy rápido. Y en ese sentido decía, podemos tener la percepción de que hemos perdido fuerza, porque quizás comparamos la cantidad de gente que había el 15 de mayo de 2011 y la que hay ahora aquí, eso puede hacernos pensar de que realmente se ha diluido el 15M. Pero si pensamos en cambio la influencia que ha conseguido el movimiento, las ideas del movimiento en todo este tiempo, creo que el balance es absolutamente abrumador de haber avanzado muchísimo. No olvidemos que hoy, incluso para unas elecciones que se aproximan, los partidos se disputan el decir que representan el discurso del 15M. Eso no es ninguna casualidad. Hemos conseguido que efectivamente muchas de las ideas que eran dominantes antes, ahora estén en el total descrédito. Antes nos decían, y hasta terminábamos creyéndolo muchos, de que aquí los empresarios creaban riqueza, que los bancos les ayudaban a ello. Ahora sabemos que lo que hacen es apropiarse de la riqueza que creamos los trabajadores. Y en ese sentido yo creo que eso ya está internalizado. Está internalizada la idea de que efectivamente la banca no solo es corrupta, no solo está en relación con el poder, sino que además es el verdadero cáncer de la economía. Es la que realmente hace que exista gente en la calle, que existan millones de personas sin empleo, que existan miles y miles de personas que están desahuciadas, que exista mucha gente que está al borde del suicidio y algunas que se suicidan. Y son ellos responsables. Y tenemos que pensar que algún día les tendremos que pedir responsabilidades también penales. Porque esto no es una cuestión solamente de que nos quejemos. Por otra parte, también creo que esta conciencia de lo que es justo y de lo que es ilegítimo, realmente creo que ha ido avanzando. Pero creo que tenemos que avanzar más, porque muchas de las cosas que se han dicho aquí son imprescindibles que las consigamos. Y hay otras que las vamos a conseguir quizás dentro de mucho más tiempo. Porque lo que está claro que podemos saber, y la humanidad ya lo analizó en estos últimos siglos, ¿qué es lo legítimo? ¿Es legítimo que alguien sea propietario del agua? ¿Es legítimo que se hagan propietarios de la naturaleza? No. Es que cuando llegó aquí la humanidad hace millones de años, tenían propiedad. No, era de todos absolutamente, porque la naturaleza de la que formamos parte es absolutamente de todos, ni siquiera es nuestra, es también de los demás seres vivos, que tenemos que respetar. Y en ese sentido es imprescindible que pongamos en cuestión lo central de esta sociedad, que es la propiedad, que empieza, no la propiedad de la vivienda, que evidentemente ya le gustaría a muchos disponer y que es legítimo que dispongan. La cuestión es la propiedad, primero de los recursos naturales, que son de todos. Se han apropiado del agua, se apropian del petróleo que está bajo la tierra y que es de todos, que además de contaminar, luego solamente es beneficio de ellos. Se apropian de todos los minerales. Gradualmente se fueron apropiando. La historia del capitalismo es la historia del genocidio. Pero eso no lo digo yo, cualquiera puede consultar en las bibliotecas que, bueno, la puede consultar siempre que consigamos que no la cierren, porque las están cerrando estos señores. Y evidentemente la cierran, entre otras cosas, porque quieren hurtarnos lo que nos hace libre, que es la educación, que nos permite tener conciencia realmente de quiénes son los dueños de la naturaleza, de quiénes son los dueños de los bienes que existen y quiénes crean la riqueza. Porque otra cosa que nos quieren convencer es que realmente los empleadores son los que crean la riqueza porque nos dan trabajo. No, la cuestión es que nosotros le damos riqueza a ellos con nuestro trabajo y que ellos viven parasitariamente. Porque pregunto yo, si un artesano puede fabricar un producto, sea una silla, una mesa, con sus propias manos y consigue con ello, vamos a decir, 50 unidades monetarias, porque venga otro señor y le ofrezca una herramienta para poder producir 2 en el día, la pregunta es, si va a producir 2 en el día y por lo tanto el ingreso sería de 100, vamos a ver, ¿a quién hay que ponerle tope?
al artesano que sabe hacer la silla o la mesa, o al que aporta la herramienta para aumentar la producción. Está claro que de ahí, de entrada, podemos deducir que el trabajador artesano nunca va a aceptar menos de 50, que lo puede hacer con sus propias manos. Sin embargo, en el capitalismo, ¿qué nos ofrecen? No, yo te ofrezco que trabajes para mí. ¿Por qué salario? ¿Lo fijamos en función del valor de la riqueza que creamos? No, lo fijamos en función del número de desocupados que hay, porque mientras más desocupados haya, más barato es lo que podrá pagar el empresario al trabajador. Y si los trabajadores no están dispuestos a esclavizarse, pues bien, te chantajeo y me llevo las empresas a Bangladesh, en donde sí puedo esclavizar por 50 euros mensuales, trabajando 15 horas diarias, como hacen las empresas españolas que aquí el gobierno presenta como modélicas. Inditex ha sido condenada, denunciada en un montón de países por trabajo esclavo, en la India, en Brasil, en un montón de sitios. Por lo tanto, creo que tenemos que ir creando la conciencia de que son genocidas. No es que sean injustos, no es que sean corruptos, son genocidas. Violan sistemáticamente los derechos humanos, los violan las empresas, nos obligan a violarnos a nosotros siendo cómplices porque compramos los productos que ellos traen desde fuera, hechos con mano de obra esclava, y nosotros los compramos. La Unión Europea es cómplice del genocidio, porque si la Unión Europea y los gobiernos de Europa pusieran condiciones, igual que aquí no se puede traer un producto alimentario contaminado, no se debería poder traer un producto elaborado con mano de obra esclava, donde gente muere aplastada en un edificio como ha ocurrido en Bangladesh. Por lo tanto, insisto, no es un exabrupto, es una absoluta y rigurosa verdad. Son genocidas, son criminales, son violadores sistemáticos de los derechos humanos. Por eso tenemos que reivindicar los derechos humanos y exigirle que los cumplen. Violen la Constitución, porque la Constitución española recoge el compromiso de cumplimiento de los derechos humanos, la adhesión a la Carta de Derechos Humanos aprobada por Naciones Unidas hace muchos años. Sin embargo, se violan todos los días. Sin embargo, se pone como prioridad la cuestión de la banca, como ha dicho Pedro anteriormente, por encima de las necesidades. Ya no sé si Pedro o Manolo. Pero en cualquier caso, los violan. Y de hecho, ese artículo 135 viola la Constitución misma, porque evidentemente no se puede tener artículo 135 y a su vez también decir de que se respetan los derechos humanos. No, ese artículo 135 es violatorio de los derechos humanos. Evidentemente, esta historia ha sido larga, la de la humanidad, y hemos avanzado y retrocedido a lo largo del tiempo. Felizmente la humanidad ha ido superando la esclavitud abierta. Luego vino el feudalismo y ahora tenemos el capitalismo, que es tan esclavista como nosotros, pero más sofisticado. En cualquier caso, sabemos también que las conquistas de los trabajadores durante el siglo XX, desde Pinochet para aquí, que es el inspirador de todos estos. Porque hay que decir que estos señores se guían por las teorías económicas de Milton Friedman, que asesoró a Pinochet. ¿Y qué es lo que se enseña en las facultades de todo el mundo? Felizmente el 15M ha conseguido, primero, de que fuera también se produjera una reacción también en el resto del mundo. Y ahora mismo hay un movimiento mundial de estudiantes de económicas que piden que se democratice la enseñanza de economía y que no se enseñe la propaganda proselitista absolutamente demagógica, ideológica, de que aquí lo que hay que hacer es conseguir que el beneficio privado sea el máximo. No, lo que hay que conseguir es que el beneficio público, que los trabajadores sean los que realmente reciban los beneficios. En ese sentido, lo que ha ocurrido desde el 73 para aquí, con las políticas genocidas, primero empezaron con terrorismo de Estado, pero luego han tenido que seguir aplicando autoritarismo permanente y cada vez bordean más la dictadura. Y de hecho, esta situación que vivimos es de una auténtica dictadura sofisticada, muy sofisticada, pero dictadura al fin, porque si realmente dijimos en su momento, le llaman democracia y no lo es que siguen llamándole democracia y no lo es. Pero seguimos, por supuesto, por razones de tiempo, tengo que dejar a otros compañeros, pero seguimos y no debemos olvidar que efectivamente hemos conseguido mucho, pero tenemos que ir a por más. En el corto plazo, algunas victorias puntuales, en el medio, algunas más importantes, y en el largo plazo conseguir la humanidad socializada, que es la única posibilidad de que realmente esto se llame humanidad. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Ángel de Soria, por favor. Bueno,
Vamos a ver, yo un poco al hilo de lo que decía antes Liliana. Yo vengo un poco a pedir vuestra ayuda, vuestra colaboración, vuestro apoyo. Vengo de las tierras altas de Soria, de una zona rural de las muchas que hay en este país, un pueblo de menos de 50 habitantes, un alcalde que mantiene empadronado desde hace ya 5 legislaturas hasta superar más del centenar de personas. De esa manera él se mantiene continuamente en la alcaldía, todas las resoluciones que toma son suyas, concursos y privaciones de libertad, como por ejemplo, para que nos vayamos, y al hilo de lo que decía Liliana, nos priva de los derechos a poder tener luz, agua. Llevamos 20 años reclamando y esto ocurre en todos los sitios. En Soria es un lugar donde, y en otros lugares de España, es un lugar donde no existe esto que hay aquí. La gente tiene miedo a perder sus trabajos, a perder sus dineros en los bancos, a que no les den, a que no les ayuden, y hay una desorganización descomunal. Simplemente era para llamar la atención sobre esto. Nosotros hemos estado 7 días en huelga de hambre en la Complutense aquí, la hemos levantado precisamente por la invitación que nos han hecho la gente del movimiento 15M y de otras asambleas afines. Vamos a intervenir, vamos a formar y vamos a intentar desarrollar estos movimientos allí. Espero que con la colaboración y la ayuda y el apoyo de todos vosotros. Sin más, era eso simplemente. Gracias. ¡Sí se puede! 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 Ahora tiene la palabra Manuel. Bueno, que soy rápido y no me gusta extenderme. Bien, creo que es necesario primero una pequeña historia para comprender qué es lo que nos está pasando. A primeros del siglo pasado, finales del anterior, existió un régimen en Alemania que se llamaba la República de Bismarck. Esta república, como todos los estados, pues tenía el poder de fabricar dinero, pero se pasó. Y esto fue lo que provocó las 2 guerras mundiales que hemos tenido en Europa. Fruto de esta mala práctica, cuando se creó la Unión Europea, los alemanes no quisieron que se volviera a repetir la misma acción y entonces nos crearon un Banco Central Europeo cojo, porque no tenía en su mano la fabricación del dinero. Entonces tenemos un banco que solo se dedica a controlar el déficit, pero no a fabricar en el momento oportuno el dinero necesario para crear los puestos de trabajo que, por ejemplo, necesitamos ahora en toda Europa. En Europa actualmente hay 26 millones de parados. Y para conseguir que estos trabajadores vuelvan a su puesto de trabajo, vuelvan a tener trabajo, es necesario que el Banco Central Europeo cambie sus estructuras. Es necesario que el banco pueda, a través de la dirección del Parlamento Europeo, fabricar aquel dinero que se necesite. Probablemente a lo mejor baje un poco el valor del euro, pero ¿qué más da si el dólar lo compramos a 135 o lo compramos a 136? Eso no es nada, pero sin embargo sí es muy interesante para el resto de todos los países del sur. Por eso creo que la primera opción que nosotros debemos de exigir a los parlamentarios que van a salir el día 25 es la modificación del Banco Central Europeo. Segundo, la creación de un plan de inversiones parecido a lo que se hizo en el año 45 con el Plan Marshall. Un plan de inversiones que dé trabajo a todos aquellos países que más lo necesitan. Necesitamos también una armonización fiscal. No podemos permitir que países como Irlanda
atraigan a los capitales porque ellos cobran menos impuestos, cuando los demás están cobrando unos impuestos necesarios para el mantenimiento de los servicios públicos. Los servicios públicos no se mantienen porque haya más o menos empresas, sino porque coticen al Estado, porque coticen a la hacienda de cada Estado. También necesitamos que se ponga ya definitivamente en marcha la tasa Tobin, que por cada euro que sale de un país, el que lo saca tenga que pagar una cantidad para así impedir que el dinero circule como a ellos les da la gana, mientras que nosotros no podemos ir a cualquier país, se nos impide, o tenemos que tener una autorización especial. El dinero no lo tiene, y eso por eso es necesario que se implante la tasa Tobin. Entonces, ya para terminar, solamente os quiero hacer un llamamiento, y es que todo este tipo de cosas que nos puede solucionar la vida a nosotros y a nuestros hijos, y además a nuestros nietos, porque ya somos abuelos, lo tengamos presente el día 25. No nos podemos quedar en nuestro sillón rojo, diciendo que somos los más rojos. Tenemos que ir a votar a aquellos que predican lo que nosotros estamos exigiendo aquí. Tenemos que exigirles que hagan este tipo de cosas que nos beneficien a nosotros. Además de protestar, tenemos que ir a votarles a ellos, aquellos que nos están de alguna forma representando y representando nuestras ideas. Muchas gracias, compañero. Víctor, por favor. ¿Perdón? Un poco de eco, porque si no... Aunque hablo así se me escucha. Voy a intentarlo con el micro de todas maneras. Ahora vale. Gracias, compañero. Decía lo de Victoria Ciudadana. Yo estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento que han hecho los compañeros sobre el socio financiero. El análisis es el correcto. Lo llevamos ya mucho tiempo analizando. Yo creo que todas las personas más o menos van oyendo esto y nos va calando. Nos va calando que la gran estafa que se ha producido, que no se ha producido solo en España, sino prácticamente en el mundo entero, nos está determinando. Unos cuantos se están quedando con todas las cosas, con todo lo que nos rodea. Ya no es la tierra, ya no es el agua, ya es las casas en las que vivimos, la medicina, la educación, es absolutamente todo, se lo quieren quedar entre unos cuantos. Bueno, pues hay que buscarse alternativas. Alternativas. Las tenemos más o menos, suenan, las tenemos que meter en nuestro acervo, en nuestro ADN, las alternativas. Queremos ese mundo mejor y vamos a construirlo entre todas. Ese mundo mejor que pasa por lo cotidiano. Alguien decía antes, una compañera, el tema de lo común y lo público, que son distintos, naturalmente que son distintos. Lo común es lo primero que debemos conquistar. Lo primero. Hay que buscar esa economía alternativa, esa economía que nos separe de ellos, que haga posible una economía absolutamente estable para las personas, ajena a la banca, ajeno al poder, ajeno a todo lo que representan. Vamos despacio, pero vamos caminando también en esa dirección. La economía alternativa, la economía solidaria, la economía de que yo no poseo más de lo que necesito. ¿Para qué quiero yo más? Eso nos redentaría a ellos. Vamos despacio, vamos lento, vamos lejos, lo decimos en todo, también en esto. La economía alternativa es una de las bases para poder decir una de las consignas que más están sonando últimamente. El famoso no debemos, no pagamos. Nos tienen sometidos con la deuda. Una deuda que no es nuestra, una deuda que es artificial, inventada, con intereses de usura. Es una fórmula perfecta que han encontrado para que el más rico se lo vaya quitando al pobre. Cada vez que se paga un tramo de deuda, en cualquier tramo de la escala de la deuda, estamos haciendo más rico a alguien y más pobre al que paga una deuda que no es de él. No son nuestras deudas, no son los intereses de las deudas, no son nuestros.
¿Cómo hacemos eso del no debemos, no pagamos? ¿Cuándo vamos a poder hacerlo? Son las preguntas que no podemos contestar a nivel personal nadie, ni a nivel de un colectivo. Tiene que ser el pensamiento de todas y de todos los que lo logren. ¿Cómo vamos a no pagar? ¿Cuándo vamos a dejar de pagar? ¿Cómo? Una economía alternativa. ¿Cómo? Rompiéndoles el poder que tienen en estos momentos. Conjugando hacia ambas cosas. ¿Cuándo? Cuanto antes mejor. Gracias, compañero. Bueno, pues ahora volvemos al momento lúdico y para cambiar de tema... Todo es decir lo que durante esos 3 años hemos reflexionado acerca de no nos representan. ¿Por qué no nos representan? Para la política a corto plazo no nos representan porque nos imponen su representación mediante la violencia y el engaño. La violencia está presente en todas las formas de represión. Aquí hemos dicho unas cuantas, sobre todo la represión policial, que es la más visible, pero por supuesto todas las formas de represión, como es la represión económica, la represión administrativa, todas las formas en las que se nos mantiene aborregados, que se mantiene de forma que no seamos conscientes de nuestro poder, de cómo podemos pensar y actuar. Pero claro, ese no es el punto en el que nosotros incidimos en política de corto plazo. Nosotros incidimos más en el engaño, de qué forma se nos mantiene en realidad virtual, pensando que tomamos las decisiones nosotros, cuando en realidad las decisiones las está tomando nuestro peor enemigo, ¿no? El engaño se manifiesta, en primer lugar, cuando se prohíben todas las formas de expresión popular, cuando se obliga a que la política se haga solamente mediante representantes. En España todas las libertades políticas están prohibidas, el referéndum vinculante, la reforma constitucional, la ILP, que está tergiversada hasta el absurdo, que no se puede decir que sea una ILP. Todas las formas en las que podríamos prescindir de representantes están prohibidas. Algunas de estas libertades estaban en la Carta Constitucional, en la que redactaron lo que dicen los padres de la Constitución. Estas libertades se prohibieron en una comisión del Congreso, una comisión de las élites, claro, las élites de los partidos, que son precisamente los que se han enriquecido durante todos estos años gracias a esas decisiones. Porque si nosotros tuviéramos libertades para incidir directamente en la política, seguramente que no les hubiéramos dejado hacer algunas, como la revocación de cargos o la iniciativa de la reforma constitucional. Es evidente que no. Es decir, en primer lugar se nos prohíben todas las libertades que podríamos efectuar para incidir en la política de manera directa. En segundo lugar, la única forma que se nos elige, porque nosotros podríamos pensar aún así que, bueno, se nos limita a elegir representantes sí o sí, tenemos que elegirlos, bueno, vamos a elegir unos representantes buenos y arreglados. Esto tampoco es posible, porque como todos sabemos, el sistema político español, el régimen político, además, es un régimen absolutamente totalitario, no existe separación de poderes, ¿eh? El régimen se ejerce de manera completamente absoluta, la ley electoral es injusta y para acceder al poder lo que hay que hacer es ser el poder, es lo que sucede en España. Tienes que ser un grupo grande, fuerte, amplio, venderte a los medios, venderte a los bancos, pedirles créditos a los bancos, de manera que es imposible, esto hace que sea imposible cambiar el sistema desde dentro. Una vez que estás dentro y consigues el poder, lo último que se te ocurre es cambiarlo. Sigues siguiendo las mismas, es decir, en segundo lugar, no solamente se nos prohíbe ejercer nosotros la política, tienen que ejercerla los representantes, sino que además estos representantes van a tener que ejercerlo de manera mezquina, sí o sí. Pero bueno, esto no es todo. Ya, para acabarlo de arreglar, resulta que cuando llega esta canija libertad política que se nos permite, que es la elección de representantes, lo único que se nos permite hacer, bueno, podríamos pensar que aún así, con esa limitación que tienen los que vayamos a elegir y formen gobierno, pueden ser misericordiosos con las personas, pueden ser un poco más de una onda o de otra, pueden ser mejores y no matarnos de hambre. Bueno, esto tampoco es posible, porque tampoco se nos deja elegir con libertad. Y me explico, o sea, nosotros se nos somete al voto periódico mediante la angustia. Si os podéis sentar mejor, para que oigan todos, me dice el moderador. Se nos somete a una manera de ejercer esta canija libertad que es angustiosa. Nosotros acabamos votando por narices, y votamos tapándonos la nariz, o votamos para que se vaya el que está, ¿no? O fichamos, o toda esa serie de cosas que hacemos tan raras, ¿no? Entonces, nosotros pensamos que, como precisamente es esto lo que se nos dice, vamos a ver, el voto no es sino el fracaso del diálogo, ¿no?
del debate y del consenso. El voto a una opción periódica para que unas élites tomen nuestras decisiones, eso ya es una rendición en toda regla, porque las decisiones deberíamos tomarlas nosotros. Aún así, por supuesto, el voto es una herramienta muy válida porque no podemos esperar estar siempre de acuerdo. Habrá que votar algunas decisiones y las tendremos que decidir así. Pero lo que no podemos hacer es decidir, tomar esas decisiones de la forma en las que las tomamos, sometidos al chantaje. Porque esto es un chantaje a lo que se nos somete con todo lo que son las elecciones en general, lo que es la campaña electoral, lo que son las encuestas interesadas, lo que es la manera en la que se nos dirige. Entonces, nos empeñamos en tratar de cambiar el mundo, ¿no? Y se nos dice incluso ya, el colmo, que vamos a poder cambiar el mundo mediante el voto, cosa que todos sabemos que es prácticamente imposible. Nosotros proponemos que las personas, en lugar de hacer esto, renuncien a todo este chantaje y sean capaces de decidir por sí mismas, informarse en conciencia, tomar sus propias decisiones a continuación. Porque claro, como digo, nos empeñamos en cambiar el mundo y a lo mejor lo que tendríamos que hacer es cambiar nosotros. Y si cambiamos nosotros, a lo mejor el mundo empieza a cambiar. Si empezamos a ser responsables, a actuar con libertad y tomar nuestras propias decisiones, sin obedecer al chantaje constante al que se nos somete, pues a lo mejor es cuando el mundo